Soy Daniela Blandón Ramírez y les doy la bienvenida a este espacio Contexto Global de France 24 con las principales noticias del día. Vamos con esos titulares. A más de 130 aumentó la cifra de víctimas mortales reportadas tras el terremoto de este lunes en Colombia. El eje cafetero, una de las zonas más turísticas del país, está entre las regiones más afectadas por el sismo de magnitud 7,4. El gobierno declaró desastre nacional. Francia, Estados Unidos, México y decenas de países más se suman a los mensajes de solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia, el más fuerte de este siglo en el país, según las autoridades. Damos un vistazo a algunos de ellos. El evento sísmico en Colombia trae a la memoria los devastadores terremotos gemelos que azotaron a la vecina Venezuela en junio, pero también otros sismos de amplia magnitud que han golpeado al país cafetero a lo largo de su historia. Los repasamos. Iniciamos. Las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos avanzan en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana al país, principalmente en el occidente y suroccidente. El balance más actualizado entregado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es de 132 muertos y más de 570 heridos. San José del Palmar, una población de menos de 5.000 habitantes en el departamento del Chocó, fue el epicentro del movimiento telúrico. Este sismo también afectó, sin embargo, regiones como los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Algunas de las imágenes más impactantes llegan desde Cali, la tercera ciudad más grande del país, que es una de las grandes afectadas por estos terremotos. Para conocer más sobre la situación allí, conectamos con nuestra enviada especial, María Clara Calle. María Clara, ¿cuál es la situación hasta ahora en la capital del Valle del Cauca? Aquí en Cali, decenas de personas fallecieron a causa de los terremotos y los heridos ya se cuentan por cientos. Y no solo fueron las personas las afectadas, los centros de salud han sido también gravemente golpeados por este sismo de magnitud 7,4. De momento se reportan daños estructurales en 4 centros hospitalarios de la ciudad. Y las autoridades locales, concretamente la alcaldía de Cali, decretó alerta roja hospitalaria, no solo por los daños, sino porque la capacidad ya está al 100% por las víctimas que ha habido y también por los pacientes que están recibiendo de otras partes del país. También aquí en Cali se han cancelado eventos de muchísima importancia para la ciudad, como el Festival Petronio Álvarez, que es el festival de música más grande de música afroamericana aquí en esta región del continente. De momento, las autoridades siguen buscando entre los escombros a diferentes personas que puedan seguir con vida. Y de otra parte, la alcaldía de Cali decretó un toque de queda que aplicará desde las 8 de la noche, hora local, hasta las 6 de la mañana. Esto porque hay riesgo de saqueos y también para facilitar esas labores de rescate. María Clara, muchas gracias por la información y vamos a estar conectadas con usted a lo largo de la noche. Como es de esperarse, en estos casos los mensajes de solidaridad a nivel internacional se cuentan por decenas. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron envió un mensaje de condolencias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció por su parte todo el apoyo necesario y Estados Unidos anunció una ayuda por $15,5 millones. A continuación, algunas reacciones. Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes. Recibí con preocupación la noticia del fuerte terremoto que golpeó hoy a Colombia, con epicentro en el departamento del Chocó. En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario.
Leo con aprensión las actualizaciones sobre el violento terremoto que ha golpeado a Colombia. En estas horas difíciles, Italia se une al pueblo colombiano, a las familias afectadas y a todos los que están comprometidos en las operaciones de rescate y asistencia. Esta noche el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó. Ya hemos puesto en marcha Copernicus, nuestro servicio de satélites para ayudar en las operaciones de rescate, y estamos preparados para ofrecer más apoyo. Estamos con ustedes. Y desde las ciudades afectadas llegan cada vez más testimonios que narran los momentos de pánico y destrucción vividos especialmente en el centro-oeste del país. Un creador de contenido, por ejemplo, grabó cómo el sismo impactó el Aeropuerto Internacional de Pereira. Samuel Salgado Castro tiene la historia. En video quedó registrado el crujido del terremoto, así como el desespero de las personas que trataban de protegerse en el Aeropuerto Internacional de Matecaña en la ciudad de Pereira. Por mucho tiempo. Con una magnitud de 7,4 y una duración aproximada de más de un minuto, el sismo causó una destrucción generalizada en el occidente y suroccidente. Así como pánico en todo el país suramericano. Aquí en Pereira, popularmente conocida como la capital del turístico eje cafetero, las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas tras el terremoto. Imágenes que pasaron a la historia tan solo semanas después de 2 terremotos en la vecina Venezuela. En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, la situación también es crítica. Los daños son tremendos, mucho herido. Yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia. Muertos y heridos debajo de los escombros y servicios básicos interrumpidos. No hay energía y no hay tampoco internet, y la ciudad está prácticamente colapsada en cuanto a tránsito, en cuanto a semáforos, en cuanto a servicios de internet, repito. Colombia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona sísmicamente activa, y registra miles de terremotos, en su mayoría de poca magnitud. El terremoto que se produjo este lunes en Colombia no es un fenómeno aislado y ocurre con el recuerdo todavía fresco del doblete sísmico del 24 de junio pasado en la vecina Venezuela, que deja hasta el momento más de 6.000 muertos. Aunque es el más fuerte registrado en el país en el siglo XXI, según el Servicio Geológico Colombiano, también trae a la memoria otros episodios sísmicos. Los veremos en el siguiente informe de Dacil Lanza. Colombia vuelve a temblar. Un potente terremoto de magnitud 7,4 golpeó al departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, en la mañana de este lunes. El que ya es considerado como el peor sismo de la última década en el país, tuvo lugar en la localidad de San José del Palmar. En las primeras horas, las víctimas fatales ya habían superado el centenar, según las autoridades. Un nuevo sacudón para el país sudamericano, que tiene una larga historia de sismos. El más recordado por los colombianos no es el más potente en magnitud de su historia. El 25 de enero de 1999, en el eje cafetero, occidente del país, un terremoto de magnitud 6,2 dejó 1.185 muertos, más de 8.500 heridos y cerca de 36.000 viviendas destruidas o afectadas. En 1995, un terremoto golpeó a Pereira, capital del departamento de Risaralda, dejando una treintena de fallecidos. Un año antes, en 1994, se produjo el que es considerado el segundo más mortífero del país. Un sismo de magnitud 6,8 que arrasó comunidades del río Páez, en Cauca, con cerca de 800 muertos. Mientras el más poderoso de la historia colombiana ocurrió el 31 de enero de 1906, frente a las costas de Tumaco, en el departamento de Nariño, en el límite con Ecuador. Este alcanzó una magnitud de 8,8, lo que lo convirtió hasta la actualidad en uno de los 10 terremotos de mayor magnitud registrados en el mundo. Este generó un tsunami que golpeó el litoral pacífico y se sintió en lugares como Costa Rica, Hawái y Japón. Aquel movimiento telúrico dejó más de 1.500 muertos.
Más tarde, en Tumaco volvió a temblar con fuerza en los años 1958 y 1979, con más de 8 puntos de magnitud y con tsunamis asociados en la costa pacífica. Distintos casos de la historia confirman una premisa repetida por los sismólogos. La magnitud no es el único dato para determinar la dimensión de la tragedia. El punto del epicentro, la profundidad del terremoto y el tipo de construcciones son parte de la ecuación. Vamos a cambiar de tema. En Turquía, el Parlamento aprobó un proyecto de ley histórico que busca desmantelar a la milicia kurda PKK, que ha protagonizado décadas de un conflicto armado en el país. El texto, sin embargo, no ofrece una amnistía total. Desde Estambul nos lo explica nuestro corresponsal Adrián Rocha, quien previamente nos compartió el siguiente reporte. Ha sido un debate de casi 12 horas en el Parlamento turco, a través del cual se ha aprobado ahora y así definitivamente hace unos pocos minutos una histórica ley de amnistía para el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, organización terrorista decretada por Turquía, tanto también por la Unión Europea como los Estados Unidos, que está en guerra en contra del Estado turco desde la década de los 80. En esta guerra que ha afectado sobre todo a Turquía, pero también Siria e Irak, han muerto más de 40.000 personas en las últimas 5 décadas. Según el texto aprobado hace pocos minutos en el Parlamento turco, votado también por la oposición, que se ha mostrado favorable a este proceso de paz y a esta nueva legislación, todo miembro de la organización que no haya cometido ningún delito de sangre durante las últimas 2 décadas se podrá ver beneficiado de esta ley de amnistía, que les podría incluso sacar a varios cientos de personas de las cárceles de Turquía, o evitar que sean perseguidas judicialmente otras personas del grupo que estén en Turquía, en Siria o en Irak y que quieran volver a Turquía, algo que de momento no está previsto que ocurra en los próximos ni días, ni semanas, ni probablemente meses, porque según esta legislación es ahora el papel del Servicio Secreto de Turquía el que debe cerciorarse de que el PKK se disuelve efectivamente como prometido durante los últimos meses a través de su líder encarcelado, Abdullah Öcalan, y entrega todo su armamento a estos servicios secretos turcos, que se proponen un plazo de 6 meses para verificar todos estos primeros pasos en el primer gran paso legal que ha ejercido hoy mismo el Parlamento turco en ese proceso de paz. Recordemos, empezado hace casi 1 año y medio, cuando Abdullah Öcalan desde la cárcel pidió al PKK, a su organización, que se disolviese, entregase las armas y pusiese fin a su lucha armada de más de 5 décadas. Sin embargo, existen grandes dudas sobre lo que puede ocurrir en el futuro, sobre todo porque la oposición critica duramente a Erdogan, a quien aseguran que ha propuesto esta ley de paz para intentar perpetuarse más años en el poder. Recordemos que Erdogan está ahora mismo en el último año de su mandato, en el último mandato de sus 2 mandatos presidenciales, y la única forma a través de la cual podría volver a ser candidato a la presidencia sería o bien cambiando la Constitución, algo que podría hacer después de esta ley, o adelantando las elecciones en Turquía. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su plan de paz para la Franja de Gaza sigue vigente. Esto a pesar de que el domingo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó los pasos previstos en la propuesta del republicano. Este lunes continuaban llegando camiones de apoyo a la denominada Fuerza Internacional de Estabilización, impulsada por Trump. El informe es de Dacil Lanza. Tras el rechazo total de Netanyahu a la propuesta de Trump para Gaza, en el enclave palestino, el plan parece seguir inalterado. Este lunes ingresaron camiones a las instalaciones destinadas a dar apoyo a la Fuerza Internacional de Estabilización. Esta fuerza fue impulsada por el llamado Plan de Paz de Trump, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025. El mes pasado, Trump dijo que su plan de 15 puntos para poner fin a la guerra había tenido avances y que Israel y Hamás estuvieron de acuerdo. Israel se retiraría a medida que Hamás se desarma y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría con una nueva fuerza policial palestina para asegurar el enclave. Pero este domingo Netanyahu rechazó el plan y fue aún más allá. Lo dijimos y lo repito, Israel rechaza el plan de 15 puntos. El ejército de Israel no se retirará hasta que se desmantele Hamás. Estamos hablando con los estadounidenses sobre este tema. Tienen ideas, algunas aceptables y otras inaceptables. Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino. En los kibbutz israelíes cercanos a Gaza están pendientes de los anuncios. Creo que Estados Unidos, el presidente Trump, necesita algo para decir. Miren, traje la paz a Gaza, pero está claro que Hamás no se desarmará, y si Hamás no se desarma, Israel no se irá a ninguna parte. Y eso es lo que dijo ayer Netanyahu.
Hamás respaldó la hoja de ruta de Trump, pero protestó cuando le exigieron renunciar a las armas ligeras y le aseguraron que Israel solo se retiraría una vez que se completara el desarme. A pesar de estas resistencias, la llamada Junta de Paz sigue instalando la base cerca de Kerem Shalom y los diplomáticos afirman que la Fuerza Internacional de Estabilización está a meses de su despliegue. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra página web france24.com y también en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros.